Señor, tú eres nuestro pastor, nuestro redentor, tú eres nuestro salvador, Señor. Tú eres el único capaz de proveernos salvación, sanidad y vida eterna, Señor. En nadie, absolutamente en nadie fuera de ti la podemos encontrar. Por eso declaramos que tú eres nuestro pastor, nuestro sanador, nuestro libertador. Tú eres todo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por esta hora, gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias porque podemos estar confiados en que cerca de ti, Señor, siempre vamos a tener lo necesario y no nos va a faltar absolutamente nada. Gracias por regalarnos esta mañana, por permitirnos levantarnos de la cama, Señor, y venir a buscar de tu nombre, de tu palabra. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu misericordia y por tu gracia. Señor, hoy te decimos que separados de ti no queremos ni podemos estar, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Fíjate que el día de hoy, vamos a hablar de un tema que hemos hablado muchas veces acerca de la bendición. Pero antes que nada quiero también darle la bienvenida a los que ya estamos aquí y a los que nos ven por las redes. Gracias por acompañarnos, gracias por mirarnos, gracias por escucharnos, pero más gracias te vamos a dar por compartir este mensaje. Tú sabes que la palabra es alimento para todos nosotros. Y sabes también que algún día tú y yo éramos ignorantes completamente acerca de la palabra, acerca del propósito y de la voluntad de Dios, pero a Dios le plació que alguien se acercara y nos hablara. Y hoy te quiero decir que a Dios le place que tú hables con alguien más, que tú compartas este mensaje, que tú le digas a alguien: hey, vamos a buscar a Dios, así como alguien lo hizo un día contigo, porque gracias a eso hoy estás aquí o quizás estás mirándonos por las redes. El tema de hoy se llama lo que estorba la bendición. Y a veces pensamos que muchas situaciones externas estorban que nosotros podamos recibir una bendición. Decimos: no, pues es que la situación está difícil, estoy enfermo, no puedo con la carga, tengo problemas y estoy esperando a ver cuándo Dios me va a enviar su bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él me lo prometió. Y ciertamente Dios promete la bendición y Dios cumple sus promesas, ya lo hemos visto en prédicas anteriores, pero también hay algo que a mí me toca hacer. Y lo primero que me toca hacer es levantarme de la cama, mover mis pies y caminar a la presencia de Dios. Ciertamente Dios está en todas partes, pero el hecho de desplazarnos a buscarlo es algo que a Dios le agrada, porque estamos mostrándole desde nuestro corazón que realmente tenemos hambre y necesidad de Él. Y cuando tú tienes hambre física, pues tú no te quedas allí parado nada más, ¿verdad? Tú vas y buscas la comida. Si se te antojaron unos taquitos de lengua, vas y los compras. O te quedas esperando ahí en tu casa, deja ver si los taquitos llegan solos. No, ¿verdad? Bueno, a menos que los pidas por alguna, ¿cómo se llama? Plataforma. Pero aún así tienes que tomar el teléfono y marcar y pedirlos. Solos no van a llegar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto, de lo que estorba o lo que quizás está estorbando en este momento para que tu bendición llegue a ti. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5.
Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 27. Es una historia que también tú ya conoces. Pero que quizás te has quedado simplemente en conocerla y en leerla. Segunda de Reyes 5. ¿Me dicen amén cuando lleguen, por favor? Ok. Este capítulo tiene como título Eliseo y Naamán. Pero aquí intervienen más personas, más personajes además de Eliseo y de Naamán. Vamos a comenzar a leerlo. Dice así, desde el 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, es decir, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjense bien cómo empieza aquí la palabra hablándonos acerca de Naamán, de que era un general muy famoso, muy apreciado, muy valioso para su rey, que lo tenía en alta estima, dice, porque a través de Naamán, el rey de Siria había recibido, ¿qué dice aquí? Salvación. Y tú vas a preguntar, a ver, espérame, ¿qué Siria no era enemigo del pueblo de Dios, de Israel? Sí. Y en ese tiempo estaban en guerra. De repente llegaban los sirios e invadían, sitiaban Jerusalén, las ciudades de Israel, y los metían en problemas. Y los robaban y les hacían muchas cosas. Entonces tú puedes decir, ¿por qué dice aquí que por medio de Naamán Jehová le había dado salvación a Siria? Bueno, pues porque a lo que se refiere esto es a que gracias a Naamán habían obtenido muchos triunfos en guerra. Por eso su rey lo apreciaba mucho. Pero enseguidita al final de ese versículo dice, este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Es decir, podemos decir, era un tipazo. Era un héroe de guerra, era inteligente, era valiente, era apuesto, era fuerte, sabía dirigir al ejército, pero ¿qué crees? Tenía lepra. Y aquí vamos a empezar entendiendo que cuando en la palabra de Dios nos habla acerca de la lepra ciertamente es una enfermedad física, pero en aquellos tiempos se consideraba la lepra como una enfermedad espiritual. De hecho, cuando alguien era leproso o sufría lepra, se decía que algún pecado debió haber cometido grande, o que sus padres pecaron de tal manera que ellos heredaban esa lepra. La lepra era la manifestación física de una enfermedad espiritual. Entonces, cuando habla de lepra, dice, por eso dice, pero leproso. Es decir, era como les dije, era un tipazo para su rey. Hombre, el rey lo tenía en primerísima estima, pero era leproso. O sea, alguna bronca traía Naamán. Algo tenía Naamán que se manifestaba en lepra. Y dice enseguida, en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, fue Naamán a hablar con el rey y le dijo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es decir, va y le dice, oye rey, fíjate que una muchacha que me traje como esclava y que sirve en mi casa, dice que en Israel hay un profeta que puede sanarme. Y como su rey lo tenía muy en alta estima, pues Naamán se atrevió a ir a buscarlo para pedirle ayuda. Decirle, ayúdame, ¿no? O sea,
déjame ir a buscar a este profeta. Y le dijo el rey, versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Fíjense bien, vamos entrando ya un poco más en contexto. Resulta que en una de esas batallas, Naamán, entre los prisioneros que lleva una muchacha que luego sirve en su casa, le ayuda a su esposa. Pero esa muchacha era una jovencita israelita que conocía de Dios, conocía de la palabra como todos los judíos, y sabía que el profeta, que en ese tiempo quien estaba allí era Eliseo, podía orar para salvar y para sanar a Naamán. Pero ¿qué tenían que ir a hacer? Ir a pedirle al profeta que orara por él. Ella sabía que el milagro no lo hacía el profeta, que el milagro lo hacía Dios, por medio del profeta Eliseo. Y entonces, cuando Naamán escucha esto, ve una lucecita de esperanza para su enfermedad y dice, pues vamos. Si es un profeta que está en Israel y nosotros estamos dominando a Israel, pues van a estar obligados a hacerme el favor. Por eso va y habla con su rey y le dice, oye, fíjate que me dijeron esto, échame la mano, ¿no? Y el rey de Siria, ¿qué dice? Ve a buscar al profeta. Ve a buscarlo a él. ¿Y sabes qué? Yo te voy a dar cartas para el rey de Israel, para que te ayuden. Y dice además que lo mandó con unos centavitos. Imagínense, dice el rey, llévate una feriecita por si se necesita, ¿verdad? Pero esa feriecita eran, dice aquí, 10 talentos de plata, es decir, casi 400 kilos de plata, y dice 6,000 piezas de oro. Una pieza de oro más o menos era una bolita de 2 gramos, más o menos. Imagínense, llevaba 6,000 piececitas de esas, llevaba 120 kilos de oro. O sea que hay nomás para el gasto, por si se le ofrecían unos chicles en el camino. Entonces fíjense bien que este dinero se lo dan el rey a Naamán por si se ofrece. Nada más por curiosidad yo me puse a investigar cuánto sería actualmente lo que llevaba Naamán. Y llevaba la friolera más o menos de $5 millones. Por si se ofrecía algo, Es como cuando a ti te mandan y te dicen, llévate este billetito por si algo se te antoja en el camino. Así se fue Naamán, con $6 milloncitos. Bueno, pues, pero no solamente eso, dice que llevaba una carta para el rey de Israel. Y esa carta no era una carta así como diciendo, oye rey, échame la mano, me dijeron que tú podías, que tenías ahí un profeta que nos podía ayudar. No era así la carta, ¿estás de acuerdo? Porque ¿qué dice? Cuando lleguen a ti estas cartas, es decir, cuando la tengas en tu mano, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán. Es decir, cuando tú tengas esta carta y la estés leyendo, es para que te des cuenta que yo, rey de Siria, te estoy mandando a mi siervo. ¿Sí? Entonces, para que lo sanes de su lepra. O sea, no le está diciendo a ver qué puedes hacer por él. Le está dando la orden para que lo sanes de su lepra. ¿Por qué? Porque yo, rey de Siria, te estoy diciendo que lo hagas. ¿Y qué pasó con el rey de Israel? Pues como dicen por ahí, se le aflojaron las piernas. Le dio miedo y dijo,
Luego dice en el versículo 7, dice, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, el rey de Israel dijo, pues ¿cómo quiere que yo lo sane si yo no puedo hacer eso? Ni que yo fuera Dios. O sea, dense cuenta, le dice a su gente, dense cuenta que está buscando la manera de armar otro pleito. Es decir, le dio miedo. Dijo, ya no voy a poder y se van a dejar venir otra vez. Bueno, y entonces dice en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entra en escena Eliseo. Pero fíjense de qué manera Eliseo se da cuenta de lo que el rey hizo. Seguramente fueron a decirle, oye Eliseo, ¿qué crees? Fíjate que al rey le llegó una carta del rey de Siria diciendo esto y diciéndole que tiene que sanar a su siervo. Y pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Nos van a invadir otra vez? Y entonces Eliseo, hombre creyente, hombre confiado en el poder de Dios y sabedor de lo que Dios puede hacer, dijo, cuando dice aquí, ¿por qué has rasgado tus vestidos? O sea, le dice al rey, ¿qué te pasa? Y eso de que rasgar los vestidos era una señal de duelo, de decir, ya no se puede más, vamos a sufrir. Entonces rasgó sus vestidos y dice, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Mándamelo y vas a ver que hay profeta en Israel. Y fíjense bien, cuando Eliseo dice, para que sepa que hay profeta en Israel, no quiere decir ni significa para que vea lo que yo puedo hacer. El decir hay profeta, ¿para qué? ¿Qué es lo que hacían los profetas? ¿O cuál era el trabajo? ¿O cuál es el trabajo de un profeta? Transmitir las instrucciones de Dios, hablar por Dios, es decir, ser usados por Dios para hablar. Un profeta no es aquel que te dice, va a temblar en México. Por favor, no se necesita ser profeta para decir eso. ¿Sí? Va a temblar porque tiembla en México. Pero un profeta está dedicado a transmitir la voluntad y el propósito de Dios y los planes de Dios a la gente. Entonces lo que está diciendo él, se va a dar cuenta de que Dios puede hacerlo. No dijo que él lo iba a hacer, pero lo va a hacer Dios. Entonces, fíjense bien, ya vamos entraditos en gastos, ¿verdad? Ya están entendiéndome bien. Ok. Y entonces, ¿qué sucede? Llega Naamán, versículo 9, dice, y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense, viene Naamán con sus 6 milloncitos de dólares en joyas y en oro y ropa y demás, con sus caballos, muchísimos soldados, y su caballo donde él iba, su carro donde él iba, y se le para enfrente en la puerta hacia a Eliseo. Entonces, dice el versículo 10, Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
Hasta ahí vamos a leer ahorita. Fíjense bien. Ya dijimos que Naamán era un general poderoso, de mucho prestigio, muy estimado por su rey, y llevaba todo el respaldo de su rey. Cartas, dinero, soldados, acompañantes, sirvientes. Y así como suelen llegar ese tipo de personajes a algún lugar, llegan ostentando su poder. Así como diríamos aquí en México, como Juan Camaney, ¿verdad? Diciendo, hey, ábranse porque aquí vengo yo. Nada menos que Naamán. Y mi rey ya le mandó cartas al suyo para que me cure. Y si hace falta una lanita, aquí traigo. ¿Cuánto ocupan? Pero dice la palabra que Eliseo ni siquiera se movió de donde estaba. Que le dijo a su criado o a su ayudante o a Giesi, así se llamaba, ve y dile que se meta 7 veces al río Jordán y que su lepra se le va a quitar. Ni siquiera se dignó a salir a saludarlo. Obviamente Naamán, engreído, orgulloso, soberbio, dijo que ¿qué? Ni siquiera salió a buscarme. O sea, ni siquiera se dignó a salir de su casucha. ¿Qué no está viendo quién llegó? ¿No le dijeron que era yo? ¿Había soberbia en Naamán? Muchísimo. Es como aquel que va al médico y le quiere decir al médico lo que haga, ¿verdad? Oiga, doctor, vengo porque necesito que usted me revise la pierna y me saque una radiografía y me ponga unos clavos y unos tornillos porque se me quebró. Entonces, dígame usted cuándo va a hacer la operación. Ah, pero quiero que sea en tal lugar, y que usted lleve a estos enfermeros y haga esto y compre los tornillos en tal tienda y me los ponga. El médico, ¿qué diría? Espérame, primero déjame ver de qué se trata, ¿no? Aquí el médico soy yo, no tú. Pues así llegó Naamán, dice él, he aquí yo decía para mí, fíjense toda la historia que se iba haciendo él en el camino. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¡Wow! Fanfarrias, tambores, trompetas, porque Naamán fue sanado de su lepra. Porque Eliseo salió y dijo, en el nombre de Jehová, sé sano. Pero no fue así. Entonces imagínense, todo el show que había pensado Naamán, no se dio. Y dice entonces que Naamán, enojado todavía, dijo, y luego me manda a bañarme al río Jordán. Bueno, no sé si ustedes conocen Israel, yo tampoco lo conozco. No les voy a presumir que lo conozco. Pero el río Jordán es un río que si ustedes se imaginan que es un río hermoso, no lo es. Es un riachuelo, incluso el agua medio turbia. No crean que está un agua clarita, transparente. Todo el mundo se lo imagina así, como un río hermoso, lleno de follaje, el agua transparente, cristalina, hermoso. No, no es así. Es un río que siempre se ve como revolcado. Entonces cuando le dicen que vaya y se meta ahí, dice, y luego me manda a meterme a ese río. Si en mi país hay ríos más bonitos, más limpios, más grandes, más hermosos, ¿por qué mejor me hubiera dicho que me metiera allá y allá está más limpia el agua que aquí? ¿Y qué hizo? Se fue enojado, dice. Se fue enojado porque no recibió nada de lo que él quería. Punto número 1. Y ya estamos identificando a los personajes. ¿Quién es el personaje principal? Bueno, no, el personaje principal obviamente es el Señor.
Pero de lo que estamos leyendo, ¿quién pensarían ustedes que es el personaje principal? Naamán, porque la historia nos habla desde un principio de él. ¿Cuántas veces te has querido acercar a Dios en esa misma posición de corazón? ¿Cuántas veces lo has intentado? Yo sé, porque antes de conocer del Señor nos decían, ve a tal lugar, allí está un cuate que hace limpias y ese te va a sanar. ¿Cuántas veces fuimos? No, hombre, yo conozco una muchacha que lee el café y te dice todo. ¡Wow! Llévame. O leen las cartas y vamos, vamos. ¿Cuántas veces lo hicimos? Pensando que allí vamos a encontrar una solución. Y un día alguien, así como esta sirviente, esta muchacha que servía en la casa de Naamán, nos dice, ¿sabe qué, señora? Bueno, le dice a la esposa, porque si trabaja en tu casa, le dice a tu esposa. ¿Sabe qué, señora? Yo he visto que el Señor batalla mucho con esto. Con el alcohol, con la droga, con la ansiedad, con la frustración, con la depresión, con la psicosis. Batalla mucho porque yo lo veo que se preocupa mucho por el dinero. Lo veo que llega enfermo y lo veo que llega muy cansado. Y cada vez lo veo que camina más lento. Y le dice, así como a ti te dijeron, fíjate que hay una iglesia en tal lugar y allí yo he sabido que Dios hace muchas sanidades. ¿Por qué no vas? ¿Y cuántas veces nos hemos acercado a esa iglesia o a ese servicio especial de sanidad o a ese pastor o a ese ministro y esperamos eso? Que lleguemos y nos digan, mi hermano, qué bueno que usted vino, pase, lo estábamos esperando. Tome por favor este lugar de honor aquí, siéntese aquí al frente, para que usted oiga de primera mano aquí, que no se vaya ni un detalle, siéntese por favor. Y vamos a orar en el nombre del Señor para que usted sea sano. Y lo que te dice ese pastor es, mi hermano, bienvenido, tome usted lugar donde guste. Y te habla y te dice, el Señor me dice que lo que usted necesita es empezar a buscarlo a Él. ¿Cómo te quedas tú? Eso ya lo sabía, por eso vine. Además, pues, yo puedo dar una buena ofrenda. Yo quiero que el pastor venga y ore por mí. Y que eche los demonios de fuera de mí. Porque para eso está Él. Que venga y haga y diga, y quiero ver que así como que se abre el cielo y que caigan rayos y quiero levantarme sano de allí. Pero cuando te dicen lo que debes hacer, busca más tu Biblia. Te voy a regalar una Biblia para que la leas. No tengo tiempo de eso. Y te vas enojado de aquí. Te vas. Porque dices tú, yo no voy a hacer eso. Pues para ver eso, mejor me compro mi Biblia, me pongo a leerla y ya. O eso, pues hubiera puesto un video de internet y escucho. ¿No? Además, yo he visto que muchos pastores lo hacen. Lo hacen y la gente cae. Y yo veo que hacen así y ¡fum! Todos los que están ahí sentados se caen. Aquí ni eso hace el pastor. ¿Será que no sabe? ¿Será que no tiene el don? ¿No tiene el poder? ¿O Dios no lo respalda? ¿O algo pasa? Pero esa iglesia yo la vi así como que muy normal. Yo no vi que pasara nada de eso. Y te vas enojado, o se va enojada la gente porque no recibe lo que estaba pensando. Pero Dios siempre tiene un propósito.
en las cosas. Y a veces las cosas que nosotros pensamos que son para nuestro mal, resultan ser para nuestro bien. Porque a Dios no se le escapa nada. Esta muchacha que fue llevada como esclava, era el medio que Dios usaría para que Naamán se acercara a buscarlo. Porque si esa muchacha no hubiera estado allí, ¿quién le hubiera dicho a Naamán? Ella tenía que estar allí. Entonces, entra en escena una persona que quizás, pues tú dirías, pues esta no, lo único que hizo fue decirle a la señora que había un profeta y que lo podía sanar. Pues para eso la usó Dios. Para eso permitió que fuera llevada como esclava y estuviera allí. Para eso Dios permite que ese hermano que te dijo, que te invitó, que te incitó a que buscaras al Señor, para eso lo puso, para que te hablara a ti. Yo a veces me quedo pensando mucho en la manera en que Dios me trajo a sus pies. Y si tú conocieras toda mi historia, dirías, ¿a poco en verdad usted vivió todo eso? Sí, sí lo viví. Y un día, una persona que había sido trabajado conmigo fue quien me lo encontré en la calle y fue quien me invitó y me trajo a los pies del Señor. Pero pasaron muchos años, no creas que fue al tiempecito, muchos años, 5 o 10 años sin verlo, sin saber de él, y encontrármelo así en la calle, frente a frente. Pero Dios tenía ese propósito para esa persona, encontrarme a mí e invitarme. Bueno, y ¿sabes una cosa? Así nos pasa a nosotros. Muchas veces Dios pone a la persona y dice, ve y búscalo. Es más, yo te acompaño, yo te llevo. Pero cuando la gente llega y no recibe lo que esperaba recibir o lo que él se imaginaba que iba a suceder, la gente se va, pues, como insatisfecha. Dice, no pasó nada. Sigo igual, los mismos problemas, las mismas broncas, mi misma situación emocional, no pasó nada. ¿Y sabes por qué no pasó nada? Bueno, te voy a decir por qué. Versículo 13. Hoy vamos a estar con este capítulo nada más, Segunda de Reyes 5, versículo 13. ¿Ya? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, nuevamente un criado. No fue ni un príncipe, ni fue el rey, ni de Siria, ni de Israel, ni fue nada. Fue un criado el que le dijo. Dice, espera. Ya me perdí. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, ¿qué esperabas que te dijera el profeta? Sube al monte y grita y declara y levanta tu espada y dile al Señor que te sane. No, te están mandando algo súper sencillo. ¿Por qué no lo haces? Porque nuevamente nuestro orgullo nos hace pensar que tiene que ser algo espectacular para que sea real. Tengo que sentir que los demonios salen de mí. No, ve y zambúllete 7 veces al río Jordán. Y entonces dice, ¿cuánto y más diciéndote que nada más vayas y te laves allí? Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué tenía que hacer nada más? Obedecer nada más, mi hermano. Qué palabra tan tremenda. Cómo me choca que me la digan,
¿Cómo que tengo que obedecer? ¿A quién le encanta que le digan tienes que obedecer? Levante la mano si a alguien de los que está aquí le encanta que le digan tienes que obedecer. A nadie nos gusta. Todos queremos hacer lo que se nos pega la gana. Y nos dicen, hazlo así. No, yo no lo hago así. Está loco el pastor. Pero mira, mi hermano, yo entendí desde el principio que durante 50 años yo había sido un desobediente. Pero el día que el Señor me habló, tuve que comenzar a obedecer a alguien que nunca en mi vida había visto. Porque Dios me habló por medio de un pastor. ¿Y qué crees? El pastor decía, mañana te espero aquí. ¿Y qué crees que hacía Oscar? Mañana ahí estaba. Y a veces llegaba yo y decía, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Nomás porque Él me dijo que viniera. ¿Pero qué crees que el Señor me decía? Sí, nomás porque yo le dije que te dijera que vinieras. Entonces, empezar a obedecer no es fácil, porque va contra toda nuestra costumbre y nuestra manera de ser. ¿Por qué tengo que hacer lo que Él me dice? Bueno, porque estás viniendo a buscar y a preguntar, y Dios está diciendo, haz esto. No es el pastor, no es Eliseo, es Dios hablando a través de, ¿por qué? Porque tú viniste a buscarle, pero ¿sabes qué? En la actitud que viniste, Dios no te va a dar lo que necesitas. Tienes que bajarle las rayitas. Es que yo estoy muy enojado. Pues bájele a su enojo. Cuando su enojo esté en ceros, entonces va a empezar a ver la obra de Dios. Mientras no, así patalees, camines, brinques, reniegues, no lo vas a ver. Eso está comprobadísimo, yo se los digo como experiencia personal. Mientras no le bajes, imagínate, yo antes de convertirme le decía al Señor, Señor, ¿qué onda conmigo? Yo soy arquitecto. ¿Cómo voy a andar batallando con todas estas cosas? No es justo. Y todo lo que estudié, y todo lo que hice, y todo lo que trabajé, yo no quiero que me regalen, yo quiero trabajo para ganar. Pero el Señor me dijo, bájele. A mí no me interesa que usted sea arquitecto. Es más, en este momento a Dios no le interesa que usted haya estudiado teología. A Dios no le interesa si usted es el presidente de esta colonia o si usted es la persona más famosa de todos los que estamos aquí. A Dios eso lo tiene sin cuidado. Dios quiere que usted le baje y se someta a Él. No a nadie más, a Él. Pero si Él dice, brinque, ¿cómo decimos? Usted dice brinca ranita y yo brinco, ¿verdad? Hágalo. Hágalo. Si usted está diciendo eso y Dios dice brinque, usted brinque. Pero luego decimos, no, a mí que el pastor ya le está fallando la chaveta, quiere que haga cosas que yo no quiero hacer. Pero Naamán se dio cuenta que haciendo lo que le habían dicho, ¿qué pasó? Su piel se puso como la de un niño. Los que estamos aquí somos padres, ¿verdad? ¿Cómo es la piel de un bebé? Suavecita, perfecta. Por donde quiera que pase uno las manos sobre la piel del bebé, todo está suavecito, ¿verdad? Pues así quedó Naamán. Imagínense, después de estar leproso, tocarse y decir, ¡wow! Una piel como de bebé. Obviamente, cuando se dio cuenta que sí había sucedido, ¿qué hizo? Se regresó. Dijo, no, entonces sí era cierto. Sí era cierto. ¿Y qué quiso hacer? Fíjense bien. El versículo 15. Y volvió el varón de Dios
él y toda su compañía, y se puso delante de él, es decir, de Eliseo. Y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya no era el general, ya no era el enviado por el rey, ahora dijo: soy tu siervo. ¿Qué hizo Naamán? Le bajó un montón de rayitas. Ya no dijo: yo soy Naamán, el general de Siria. No, dijo: tu siervo. Es decir, estoy para lo que tú me digas que haga. Y luego, ¿qué dice? Mas él dijo, Eliseo dijo, ¿sí? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí entra otra situación, la tentación para Eliseo. Y miren, mis hermanos, tristemente muchos pastores y ministros caemos en la tentación. Sabiendo que esa persona tiene recursos, tiene dinero y nos puede beneficiar, véngase, mi hermanito, aquí le aparté su lugar. Y yo personalmente, el pastor, yo voy a ir a atenderlo para que usted se vaya contento y para que, o así, se mochen, y para que usted pues caiga con algo, ¿no? Ya dijimos que Naamán salió con una feriecita, $6 millones por si algo se le ofrecía. Entonces, imagínense, yo no sé si Eliseo sabía lo que traía, pero sí sabía que traía mucho dinero. Pero Eliseo le dijo: no, a mí tu dinero no me interesa. Te lo puedes llevar. No, por favor, recíbeme algo. No. ¿Por qué lo hizo Eliseo? Porque Eliseo le estaba demostrando que el poder de Dios no se compra con nada. El favor de Dios no se compra con dinero. El favor de Dios no lo compra tu estatus. El favor de Dios no lo compra tu posición económica. Dios es misericordioso para quien viene y se humilla delante de Él. Y no lo vas a pagar con nada. Es como cuando, si yo pretendo pagar de alguna manera el sacrificio de Jesús, ¿con qué lo pagas, mi hermano? No hay manera de pagarlo. No existe el dinero suficiente en el mundo para pagarlo. Pero todavía Naamán insistía: déjame darte algo. ¿Por qué? Porque no quiero, quizás pensaba, no quiero que digan: el profeta se lo regaló. No, a mí no, nadie me regala nada, yo voy a pagar. Eliseo le dijo: no. Entonces fíjense bien, en el 17 dice Naamán, que dice: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Es decir, no sé si tú lo has leído antes y has pensado: ¿por qué pidió tierra? ¿Sí lo has pensado alguna vez? ¿Por qué le está diciendo que si no se puede llevar, aunque sea un par de mulas con tierra? ¿Por qué será eso? O sea, de esta tierra no me van a dar ni lo que pueda cargar un par de mulas. Fíjense bien, Naamán era un, ¿cómo se dice? Idólatra. Naamán adoraba dioses falsos. Y todo aquel que adora dioses falsos entiende o siente o piensa que Dios o ese Dios tiene injerencia nada más en esta área. Entonces él se quiso llevar tierra de Israel porque pensó en levantar un altar para Dios, para Jehová, y dijo: con la tierra de Israel voy a levantar ese altar para que allí me guarde. Entonces dice: y ya no voy a sacrificar nada más a otros dioses. Pero luego pidió perdón, dice:
en esto me perdone Jehová, tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, yo Naamán, yo Oscar, ponle tu nombre, yo Pepe, Luis, María, cual sea tu nombre, he entendido y no voy a volver a adorar ni a buscar otros dioses. Pero ¿sabes qué? En mi familia todos van para allá. Y me van a pedir que los acompañe. ¿Y qué crees? Cuando digan, hínquense, levántense, siéntense, pues lo voy a tener que hacer. Nada más ahí te pido, pues que Dios me perdone por eso, pero no lo voy a hacer de corazón, lo voy a hacer porque pues voy con ellos y tengo que se tiene que apoyar en mí, en este caso era el rey que se tenía que apoyar en él. ¿Y qué le respondió Naamán? Dice, en el 19 le dijo, y él le dijo, ve en paz. Dice, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ok. ¿Por qué le dijo Eliseo, ve en paz? Porque Eliseo dijo, en tu corazón yo puedo ver que estás siendo sincero. Dios lo ve también. Y por cuanto tú eres sincero, Dios no te lo va a tomar en cuenta. Mi hermano, muchas veces nos hemos negado a hacer algún acompañamiento a nuestra familia. Porque decimos, yo no me puedo meter ahí. Tú vas acompañando y no vas a adorar. Pero a veces el no hacerlo impide que esas personas vengan cuando tú los invites. Tú no estás participando, porque ya no vas a participar de nada. Pero eso te puede dar pie a que le digas, oye, ¿por qué no me acompañas tú a donde yo voy? Bueno, en todo esto, si ya te diste cuenta, intervienen muchos personajes, muchas maneras de ser, muchos caracteres, y falta uno todavía que es importantísimo. Vimos a un Naamán orgulloso, vimos a una criada que aprovechó el momento, porque a veces Dios nos da un minuto para hablar, pero nos quedamos callados. Y se echó a perder ese minuto. Nos da a un rey que ama a su siervo y que le da todas las facilidades. Nos encontramos a otro rey que se le temblaron las corvas de miedo. Y nos encontramos un Eliseo seguro de quién estaba con él. Y por cuanto estaba segurísimo, a Eliseo no lo movió nada de todo lo que le pusieron alrededor. Pero luego entra aquí en acción otro siervo, otro criado. Nunca falta quien se da cuenta de lo que puede obtener. Y dice entonces que Giezi, versículo 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Es decir, vio la oportunidad de obtener un beneficio. Dijo, pues si mi amo no quiere, pues yo sí le entro, porque este cuate trae mucha lana, pues total. Hay quien dice por ahí, una salpicadita. ¿Qué puede pasar? No le voy a robar. Él vino a dárnoslo, pero mi amo no quiso, pero yo sí quiero. Entonces, se abren los ojos de la codicia y lo mueven a ir a buscar a Naamán, a alcanzarlo. Y dice entonces que llega con él y le miente.
Dice, y él le dijo, bien, mi Señor me envía. Fíjense bien, Eliseo no lo envió, él mintió, él dijo, mi Señor me está enviando. ¿Por qué? Porque él sabía que había un compromiso moral de Naamán con Eliseo. Y dijo, pues le voy a hablar de eso. ¿Cuántas veces has llegado tú a algún lugar y dices, oye, es que yo soy amigo de fulano? ¿Sí? ¿Para qué? Para que te abran la puerta o para que te reciban. Y dices tú, pues le voy a decir que conozco a fulano o a perengano. Ok. Dice, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Es decir, dijo, pues una feriecita nomás. Ese talento de plata y esos vestidos nuevos, también me puse a investigar cuánto más o menos eran. Y estamos hablando como de unos 60, 80 mil dólares, que es una feriecilla. Nada para lo que traía, pero como dijimos, una salpicadita. Total, no pasa nada. Esa salpicadita, pues hicimos algo para ganárnosla, ¿no? Y entonces dice que dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. O sea, no, ¿por qué 1? Llévate más. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Fíjense bien cómo todo se va complicando ahí. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres a que se fuesen. Es decir, que no se dé cuenta mi amo de lo que hice, lo voy a meter en un pozo y luego vengo por él. Luego voy a ir sacando allí. Después dice que él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Fíjense bien en esto, Dijimos que el profeta es la voz de Dios. Habla porque Dios le da de qué hablar. Y le preguntan como le preguntó Dios a Adán, cuando Adán había transgredido, ¿qué le dijo? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? Adán se justificó. Giesi dijo, yo no fui a ningún lado. Estamos en el 25. Giesi le dijo, yo no fui a ninguna parte. No, Señor, no te equivocas, yo no hice nada. Pero Eliseo le dijo, mijito, se te olvida que Dios me muestra las cosas. Yo vi cuando se volvió para dártelas. Y le pregunta, ¿es tiempo de tomar plata y tomar vestidos? Pero además le dice, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Por qué le dice esto si él nada más tomó plata y vestidos? Porque en el camino de regreso, Giesi venía pensando todo lo que iba a hacer con ese dinero. La ambición lo hizo ir por algo que no correspondía, pero además él ya venía planeando todo lo que iba a hacer. ¿Y por qué le dice esto? Porque Eliseo lo que le está dando a entender es, si estamos en una situación de un problema, ¿cómo está tu mente pensando en esas cosas? Vuelvo a los pastores y a los ministros. Si estás viendo el problema y la dificultad de la persona, ¿cómo estás pensando tú en lo que puedes obtener de él? Si lo que tú tienes que hacer es actuar para que reciba su bendición. ¿Se dan cuenta que es una llamada de atención para todos? Incluyendo a los pastores y ministros. Así que no digan, no, el pastor nomás nos tira pedradas también. También estuve esquivando ahí algunas. Y entonces dice así, por tanto la lepra de Naamán se pegará a ti y tu descendencia para siempre.
y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí termina la historia esta. Pero fíjense bien, sí saben quién fue Eliseo, ¿verdad? Eliseo fue discípulo de Elías. Y antes de morir Elías le dijo, pídeme lo que tú quieras. ¿Y qué le pidió Eliseo? El doble de su unción. Es decir, Eliseo entendió desde un principio que la unción de Dios no tiene precio. No hay nada que tú me puedas dar que se compare o que compre la unción de Dios. Prefiero la unción de Dios. Y así vivió Eliseo durante toda su vida. Pero su criado o su discípulo o a quien él estaba enseñando, quien lo acompañaba y veía todo lo que hacía, se le abrieron los ojos de codicia. Imagínense. También recuerdan aquel que llega y le dice a Jesús, a Pedro, que le dice, yo quiero eso que tú tienes. ¿Cuánto? Y dame del Espíritu Santo que tú tienes. La gente piensa que el favor de Dios se puede comprar. Pero lo peor no es eso, lo peor es cuando quien está encargado de llevar la bendición, de ser la voz de Dios, cae en ese juego de corromperse. Y lo único que ve es lo que puede conseguir con la gente. Y hay muchos así, muchísimos así. De tal modo que si tú estás frente a un ministro o a un pastor así, ¿sabes qué, mi hermano? Lo mejor que puedes hacer es huir de allí. Porque la unción y la bendición de Dios no se compra y no se vende. Lo único que pide Dios es tu obediencia. Es así, ese es el precio que tienes que pagar. Obedecer. Para cerrar esta historia, dice que Giezi se fue con la lepra de Naamán. O sea, la maldición que había sido quitada de la persona de Naamán cayó sobre Giezi. ¿Por qué? Porque dijimos que la lepra representa, para el pensamiento judío, una enfermedad espiritual. Y mientras Naamán había sido sanado de su enfermedad espiritual, que era soberbia, orgullo, autosuficiencia, ¿qué más? Presunción, todo lo que tú ya escuchaste. Naamán había sido sanado, pero el corazón de Giezi se había contaminado de todo eso. Por eso Giezi salió con lepra. Por eso Giezi no sucedió a Eliseo. De Giezi ya no se vuelve a escuchar nada. Quedó, como dice aquí, para él y para su descendencia. O sea, toda su descendencia fue maldita por causa de su enfermedad espiritual. La pregunta es, ¿te identificaste con alguno de estos personajes? ¿Con cuál? ¿Con cuál te identificaste? Yo espero en el Señor que te hayas identificado con Eliseo. Pero si no fue así, si te identificaste con Naamán, ya sabes lo que tienes que hacer. Entregar tu soberbia, tu autosuficiencia, tu voluntad, yo lo hago así, tu pensamiento de que pues yo ya hice todo lo que podía. No, hay muchas cosas todavía que se pueden hacer, pero necesitas obedecer. Mientras no haya obediencia, no vas a ver el resultado. Si te identificaste con Giezi, peor tantito. Porque ahí se supone que tú no tenías esa situación, pero cuando lo viste, lo codiciaste. Y la codicia fue la que llevó a Eva a pecar. Recuerda que el diablo le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que si tú lo tienes vas a ser como Él. Y dice la palabra que entonces
Eva codició el fruto. Si hay codicia en tu corazón, entrégala en este momento al Señor. Y entiende que la bendición de Dios no se limita ni a territorios, ni a personas, ni a nada. Nada la detiene. Lo único que puede estorbar para que la bendición que tú tienes ya asignada sea recibida es que tú estés en alguna de estas situaciones como Naamán y que no quieras obedecer. Pero si lo haces, yo te puedo garantizar una cosa. Si lo haces, te vas a dar cuenta que la verdad, el camino para caminar de una bendición a otra y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como lo promete el Señor, es la obediencia. Si no me crees, inténtalo. Hazlo. Y si no funciona, me podrás decir, ¿sabe qué, pastor? Usted mintió, porque yo estoy obedeciendo y no está sucediendo lo que usted dijo. Pero mientras no obedezcas, no va a ser posible. La obediencia es la llave para la bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, en esta hora te entregamos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestra obediencia, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y nos revele, Señor, en qué estamos fallando, cuál es nuestro verdadero mal, para poder entregarlo en tus manos, Señor. Háblanos como lo hiciste hoy, Señor. Convéncenos de lo que tú quieres para nosotros. Que tu palabra sea nuestro tesoro, que tu bendición sea nuestra provisión, que tu voluntad sea nuestro anhelo, Señor, y que cada cosa que hagamos en esta vida, Señor, sea conforme a lo que tú nos estás mandando. No permitas, Señor, que continuemos en esta ceguera y no permitas, Señor, que perdamos lo más preciado que tenemos por no ceder en nuestra arrogancia y necedad. Señor, en esta hora yo te pido, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada una de las personas presentes y los que están escuchando, Señor, y que los convenza de pecado, que los lleve al arrepentimiento y los lleve a una búsqueda genuina de ti, Señor. Que de todo su corazón te busquen para que te puedan encontrar. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén, Señor.